Buenos días, profesor y compañeros presentes. Nuestro tema de exposición es investigación de brote. Nuestro grupo es el número 6 y está integrado por Erika Lisek Solís Cedeño, Alison Melanie Artiega Quimis, Maroli Zulay Guaranda Pin, María Nicole Hiller Briones, Darwin Schneider Rezabala Párraga y quienes habla Erika Cristel Cedeño Zacoto. Investigación de brotes. La investigación de brotes de enfermedades transmisibles sigue la línea de lo que hace un epidemiólogo cuando investiga el patrón de una enfermedad. El análisis de estos patrones conduce a la comprensión de su diseminación y control, debido a su potencial en términos de morbilidad, costo e imagen institucional. Los brotes deben ser investigados prontamente. Por otro lado, la investigación de brotes también debería traducirse a una mejor atención al paciente. Asimismo, cabe recalcar que la identificación temprana de un brote es importante porque éste limita su diseminación vía trabajadores o material contaminado. Quizás los primeros en identificar un problema potencial sean los enfermeros, médicos, microbiólogos u otros miembros del equipo de salud. O este bien puede detectarse mediante el programa de vigilancia epidemiológica. Cabe recalcar que es necesario implementar una investigación apropiada para identificar la fuente de brote y justificar las medidas de control. Antes de adentrarnos un poco más a la temática, hay que tener en claro algunas definiciones, entre las cuales encontramos brote o epidemia, lo cual viene a ser un exceso por sobre el nivel esperado de una enfermedad en un área geográfica definida. Sin embargo, un solo caso de una enfermedad inusual puede constituir en sí mismo lo que viene a ser una epidemia. Pandemia, lo cual viene a ser una epidemia que se disemina por varios países de tal manera que va a afectar a muchísimas personas. Endémico. Bueno, esto viene a ser pues el nivel usual de una enfermedad dentro de un área geográfica determinada. Cabe recalcar que estas infecciones esporádicas representan la mayor parte de las infecciones asociadas a la atención en salud y son prevenibles. Y por último, riesgo relativo. Bueno, el riesgo relativo pues es una medida de asociación entre una enfermedad o condición y un factor bajo estudio. Y este se calcula al dividir la tasa de incidencia de los sujetos expuestos al factor por la tasa de incidencia de los que no se vieron expuestos. Como por ejemplo, supongamos que un paciente ha estado hospitalizado en la sala geriátrica durante enero, el cual presentó diarrea, calambres y vómitos, y en su cultivo rutinario de deposiciones se identificaron cepas de salmonela. ¿Por qué ocurren las epidemias? Los brotes responden a múltiples causas. Sin embargo, 4 son las más comunes. La primera de estas causas es cuando los individuos susceptibles van a un área en la que la enfermedad infecciosa es endémica. Segunda causa. Esta ocurre cuando seres humanos o animales se trasladan desde un área endémica a una población humana susceptible en que la enfermedad no es endémica, o cuando vehículos como alimentos, agua u otros contaminan como un agente infeccioso cuya presencia es inusual, como por ejemplo esporas de anthrax que se añaden a un sobre enviado por correo como acto terrorista. Tercera causa más común. Esto ocurre cuando una infección preexistente se da en un área de baja epidemicidad y llega a personas susceptibles, como resultado de una práctica social, de comportamiento sexual o cultural, nueva o inusual. Algunos ejemplos incluyen la migración de refugiados durante tiempos de guerra y peregrinaciones a lugares de connotación religiosa. Cuarta y última causa más común. Esta ocurre cuando la susceptibilidad y respuesta del huésped son modificados por un estado de inmunosupresión, ya sea natural o inducido por medicamentos, como por ejemplo tratamientos oncológicos, malnutrición o enfermedades como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sin embargo, cabe recalcar que en centros de atención de salud los brotes típicamente se relacionan con contaminación ambiental, de manos, dispositivos invasivos o procedimientos. Tipos de brotes. En la actualidad existen 2 tipos de brotes. Los primeros, que son adquiridos en la comunidad, como por ejemplo infecciones transmitidas a través de los alimentos, como por ejemplo el sarampión. Y el segundo tipo, que estos son asociados a la atención en salud, y estos ocurren cuando 2 o más casos de infección parecen estar relacionados epidemiológicamente. Investigación de un brote. Intención y objetivos de una investigación de brote. El objetivo de una investigación epidémica o de un brote es prevenir la diseminación o que se produzcan nuevos brotes de la enfermedad. Los 3 objetivos principales son: identificar el agente causal,
Encontrar la fuente de diseminación mediante el estudio de la ocurrencia de la enfermedad entre personas, lugares o tiempos, así como determinar las tasas de ataque específicas y, por supuesto, formular recomendaciones para impedir una mayor diseminación de este. Tareas propias de una investigación de brote. El Comité de Control de Infecciones debe tomar los siguientes pasos para investigar la sospecha de un brote de una enfermedad transmisible. Estos pasos constituyen una pauta y pueden no darse de manera secuencial. Para verificar la existencia real de un brote, se compara el número actual de casos con la incidencia de base habitual, y si no hay información local disponible, se compara la información del Sistema Nacional de Vigilancia o con la literatura. Como siguiente paso tenemos determinar si hubo cambios en el hallazgo o diagnóstico de casos. Para esto se da la implementación de nuevas técnicas o pruebas de laboratorio, las cuales pueden contribuir a aumentar la identificación donde históricamente algunos casos hubieran pasado desapercibidos. Lo anterior provee una nueva línea de base para la enfermedad. Como consiguiente tenemos establecer el diagnóstico de los casos reportados identificando el agente. Para esto se clasifican los casos según los siguientes factores en común. Factor 1. Factores de riesgo en la población. Por ejemplo, edad, raza, sexo y estatus socioeconómico. Factor 2. Datos clínicos, como por ejemplo aparición de los signos y síntomas, frecuencia y duración de características clínicas, asociación de brote, tratamientos y dispositivos. Y por último, factor 3, los cuales vienen a ser los resultados de laboratorio. Bueno, como siguiente paso tenemos buscar otros casos que pudieran ocurrir retrospectiva o paralelamente. Para esto se recaba información crítica y datos de espécimen a partir de informes de laboratorio, registros médicos, fichas clínicas, testimonios de médicos y enfermeras y datos de salud pública. Posterior a esto, lo que se debe hacer es caracterizar los casos. Para esto hay que reunir y organizar la información disponible en términos de tiempo, lugar y sujetos afectados para su análisis. En lo que es tiempo entra el periodo exacto del brote, tiempo probable de exposición, fecha de aparición de la enfermedad para los casos. Para esto hay que dibujar una curva epidémica. Respecto al lugar, encontramos servicio, sala, pabellón y agrupación de los casos. Y respecto a los sujetos afectados, pues encontramos las características del paciente, en las cuales encontramos la edad, el sexo, la enfermedad subyacente, asimismo también posibles exposiciones como operaciones, personal médico y de enfermería, pacientes infectados y por último terapia, en lo cual pues entran los procedimientos invasivos, medicamentos y antibióticos. Y es así que a partir de la información recogida es posible definir con precisión cuál es la población en riesgo. Posterior a esto se formula una hipótesis sobre el brote a partir de los datos epidemiológicos y clínicos. Para esto se aventura una explicación de lo observado y la hipótesis debe adecuarse a la mayoría de los casos. Posterior a esto se somete la hipótesis a prueba, ya que esto puede requerir un estudio especial. Es por eso que muchísimas investigaciones ni siquiera llegan a esta etapa. La investigación puede terminar con una descripción de la epidemiología y luego el problema desaparece sin intervención o no requiere de estudio especial. Ya sea que una investigación se realice o no, la fase de prueba de la hipótesis debe decidirse en función del personal disponible. La severidad del problema y la asignación de prueba de la hipótesis debe decidirse en función del personal disponible. La severidad del problema y la asignación de los recursos. De tal manera que se analizan los datos extraídos de la investigación de los casos, se determinan las fuentes de transmisión y los factores de riesgo asociados a la enfermedad y por último se perfecciona la hipótesis y si es necesario pues se realizan más estudios. Bueno, en la tabla a continuación tenemos las medidas de control inmediatas para el manejo de brotes, según el tipo de transmisión bajo sospecha. Se dice que si la contaminación es cruzada por contacto o transmisión entre individuos, la acción sugerida para esto es el aislamiento del paciente y precauciones de barrera según cuál sea el agente infeccioso. Si es una transmisión manual por contacto, la acción sugerida es mejorar la higiene de manos, por ejemplo, mediante lavados, desinfección y uso de guantes. Mediante agentes aéreos, la acción sugerida es el aislamiento del paciente con ventilación adecuada. Si es mediante agente acuático, la acción sugerida es la revisión de suministro de agua y de todos los contenedores de líquidos. Y por último, pero no menos importante, si es por agentes alimenticios, la acción sugerida es la eliminación de los alimentos en riesgos. Establezca medidas de control y de seguimiento. Tiene como objetivo controlar el brote actual mediante la interrupción de la cadena de transmisión
y prevenir la ocurrencia futura de brotes similares. Es decir, la determinación de las medidas de control surgen de los resultados de análisis inicial y de la asesoría profesional competente, o sea, personal de prevención y control de infecciones, ya sea epidemiólogos, médicos, microbiólogos, enfermeros y técnicos. Estas medidas tienden a variar dependiendo del agente, ya sea modo de transmisión u observación. Por consiguiente, evalúe la eficacia de las medidas de control, ya sea los casos se detienen o vuelven a nivel endémico, no hay cambios, relevar los casos y hay que aprovechar las oportunidades de un brote para revisar y corregir otras prácticas de atención en salud que pudieran contribuir a futuros brotes. Y por último, escriba y difunda un informe final. Durante la investigación de un brote, es importante entregar una información oportuna y actualizada a la Administración y autoridades de salud pública, pero también es importante en algunos casos entregar información al público y a los medios de comunicación tras el consentimiento del equipo a cargo del manejo del brote y la administración y las autoridades locales. Es decir, que el informe debe describir del brote, señalar la intervención y su efectividad y resumir la contribución de cada miembro del equipo que participó en la investigación. También es fundamental incluir las recomendaciones para prevenir casos futuros. Es importante determinar la fuente de infección. Una fuente de infección puede ser una fuente común, quiere decir del mismo origen, o sea, se identifica que una persona o vehículo es el reversorio o medio de transmisión principal. Asimismo, una fuente propagada y continua. Las infecciones se transmiten de persona a persona, de tal manera que los casos identificados no pueden atribuirse a agentes diseminados a partir de una fuente única. Tanto fuente común como fuente propagada, la exposición es intermitente a una fuente común que resulta en una curva epidémica en cumbres esparcidas irregularmente. Es así que existe la curva epidémica. El carácter de un brote se refleja en una curva epidémica, es decir, que se trata de un gráfico en que los casos se mapean según el inicio de la enfermedad. Los objetivos que tratamos de encontrar con la curva epidémica es determinar si la fuente de infección fue común, propagada o ambas. El patrón epidemiológico va a determinar la forma de la curva. Identificar el momento probable en que los casos se expusieron a una infección y también identificar el periodo de incubación probable. Asimismo, determinar si el problema sigue continuo o está en desarrollo. Características de una curva epidémica. Una curva epidémica es un histograma. Los casos se mapean según la fecha de inicio de la enfermedad y los intervalos del eje X deben basarse en los periodos de incubación o latencia de la enfermedad o la extensión del periodo sobre la que se distribuyen los casos. Una vez que conocimos sobre la curva epidémica, hay que tener las medidas de control y de seguimiento. Las intervenciones más frecuentemente utilizadas para controlar un brote son las siguientes. Controlar la fuente del patógeno, es decir, retirar la fuente de contaminación. En este caso tenemos un ejemplo como es eliminar los alimentos contaminados. Alejar a las personas de la exposición, por ejemplo, evitar que las personas reciban picaduras de mosquito para prevenir la encefalitis del Nilo Occidental. Como tercer punto es desactivar o neutralizar el patógeno, por ejemplo, mediante la desinfectación y el filtrado de agua contaminada. Tratar a las personas infectadas o interrumpir la transmisión. Este punto quiere decir que el agente infeccioso determina las necesidades de aislamiento del paciente y precauciones de barrera. Desinfectar las fuentes de transmisión ambientales, ya sea el agua o el aire. Controlar las transmisiones vía mosquitos o vectores mediante el uso de repelentes cutáneos o una mejor higiene de la parte de la persona, ya sea el lavado de manos. Y como último punto es controlar o modificar la respuesta del huésped a la exposición. La inmunización de los huéspedes susceptibles, uso de quimioterapia profiláctica, modificación del comportamiento o uso de las barreras. Estos son unos puntos que se pueden tomar en cuenta para la medida de control y seguimiento. Como último punto, ¿por qué algunos brotes se terminan? Los brotes pueden fatalizar por las siguientes razones.
no hay más individuos susceptibles. Quiere decir que todas las personas susceptibles ya contrajeron la enfermedad. Como segundo punto, no hay más exposiciones a la fuente. Los individuos, para ya no tener que una infección, se alejan de la fuente de infección. No hay más fuente de contaminación. La fuente de contaminación se termina. Por ejemplo, es que todos los alimentos contaminados ya se consumieron. Como cuarto punto es que los individuos disminuyen su susceptibilidad. Las personas adquieren barreras inmunes naturalmente, son vacunadas o usan medidas preventivas para prevenir la enfermedad. El patógeno se vuelve menos patogénico. A veces que el patógeno al pasar de un individuo a otro, los microorganismos cambian o mutan, se vuelven menos patógenos o menos capaces de producir la enfermedad. Gracias.